El peor de los sentimientos que quebranta al hombre, a la mujer, es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, ya sea real o neurótico, sencillamente se convierte en esa fortaleza que se pondrá al frente nuestro para impedirnos alcanzar los niveles de la gracia de Dios y el éxito en la vida. Una persona afectada por la culpabilidad y la condenación merma su potencial. Esa persona está condenada al fracaso. Seguramente no tiene las aspiraciones que lo van a impulsar a alcanzar el propósito de Dios para su vida, porque siempre considera que no merece, que no tiene derecho y que no puede aspirar siquiera a una mejor calidad de vida. El Señor Jesucristo vino para sanar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para liberar nuestra alma del peso de la culpa y de la condenación. Como vimos en el programa anterior, Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para liberarnos de la culpa y traernos la buena noticia, la noticia de la prosperidad. Usted puede cambiar su destino y llegar a una meta diferente si a partir de este momento trata de una manera muy personal y muy seria con el sentimiento de culpa y de condenación. ¿Por qué razón el sentimiento de culpa y de condenación se apodera de una persona? ¿Por qué tiene derecho ese sentimiento a afligirnos? Porque es una aflicción. El sentimiento de culpa y de condenación halla cabida en la vida del hombre por causa de los errores pasados, de los errores cometidos. La Biblia los llama pecados. El pecado es actuar, hacer las cosas en contra a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Ir en contra de la palabra de Dios es pecado. El pecado es la idolatría, el pecado es la mentira, el pecado es la adulación, el pecado es la hipocresía. El pecado es el adulterio, el pecado es el robo, el asesinato. Son pecados. Pecados cometidos, pero que a la vez traen un efecto negativo, apoderándose de nuestros sentimientos. Y el sentimiento de culpa y de condenación nos aprisiona, nos meten en el calabozo y de esa manera impide el desarrollo positivo de nuestra vida y del potencial que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros pecados? ¿Qué dice la Biblia acerca de la actitud de Dios y esos pecados que nosotros hemos cometido? Quisiera que leyéramos un versículo que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dice la Biblia: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías, capítulo 43, versículo 25. La semana pasada hablamos acerca de la experiencia del profeta Isaías. El profeta Isaías, siendo muy joven, dice la Biblia en el capítulo 6 de su libro, que este hombre tuvo una revelación de la gloria de Dios. Dios se manifestó a la vida de este joven llamado Isaías y él vio el santuario de Dios, Dios en su trono de gloria. Y cuando el profeta vio todo lo que Dios le estaba mostrando, él pensó: ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo malo, rebelde, inmundo, han visto mis ojos al Rey de Gloria. Por supuesto que la intención de Dios al mostrarle su gloria no era traerle a Isaías la muerte, no era provocarle la muerte. Dios lo estaba levantando de nivel, pero mire cómo Isaías, cautivo por el sentimiento de culpa, él considera que ahora que ha visto todo lo que el Señor le había mostrado, estaba condenado a su misma muerte. ¿Qué clase de culpa se había apoderado de Isaías? La neurótica. Él se sentía culpable por los demás.
Ay de mí, que habitando en medio de un pueblo rebelde y obstinado, han visto mis ojos al Señor. Estimado televidente, muchas personas sienten la culpabilidad por los errores de los terceros, por los errores de sus padres o de sus hijos, o de su cónyuge, o de sus compañeros. No es que ellos hayan incurrido en la falta, pero se sienten tan culpables por las actitudes de los demás. Esa es la culpa neurótica. Si usted cometió un pecado, yo creo que sí ha cometido algún pecado en la vida, por supuesto. Eso le dejó a usted un sentimiento negativo, pero en este momento aprópiese de lo que la palabra de Dios dice. Dios dice que Él es quien borra todas nuestras iniquidades y perdona todos nuestros pecados. Cuando el profeta Isaías hizo esa declaración negativa, ¡ay de mí! Soy muerto. Inmediatamente Dios actuó y dice la Biblia, ahí en el capítulo 6 del libro de Isaías, que un ángel salió del trono de Dios y tomando un carbón encendido, vino y tocó los labios del profeta y le dijo, he aquí que ha sido quitada tu culpa, ha sido quitado tu pecado. Esa es la acción de Dios. Noten cómo Dios tomó la iniciativa para darle a este hombre la seguridad y la libertad a la vez de su perdón y la liberación total del sentimiento de culpa. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años. Él tomó nuestro lugar. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, que nunca pecó, jamás pecó, Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, se hizo pecado por nosotros, la esencia misma del pecado, y sufrió por nuestros pecados, sufrió la muerte de cruz, y con su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él hizo la provisión para perdonarnos cualquier pecado cometido. ¿Cuáles son los pecados que Dios perdona? Todos. Homicidio, hurto, narcotráfico, sedición, mentiras, abortos, todos los pecados sexuales, todos los pecados, inclusive la gente que se ha metido profundamente en el ocultismo, en la hechicería, en la brujería, todos esos pecados de idolatría que son abominación delante de Dios, la sangre de Cristo es tan poderosa que nos libra, que nos limpia de todas esas maldades. Cuando Dios nos limpia con su sangre preciosa, nuestros pecados son removidos, no cubiertos, sino quitados. Hay una remoción de pecados. Nuestra alma queda libre del pecado y también de la culpa y de la condenación. Ahora nos corresponde aceptar el sacrificio de Cristo y por la fe aceptar el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Estimado amigo, no tiene por qué vivir más esclavizado en el sentimiento de culpa y de condenación. Cualquiera haya sido su pecado, así lo hayan expulsado a usted de una comunidad religiosa o de un grupo social, no importa. Dios siempre le ha estado buscando para darle una nueva oportunidad a través del perdón, por medio de la fe en el Señor Jesús. No importa cuál pecado haya cometido, cómo se sienta en este momento, ahí donde se encuentra, en su habitación inclusive, recordando todos sus errores, todos sus defectos, no importa qué fue lo que acabó de hacer en las horas anteriores. La sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Recibe el perdón de pecados, rechace la culpabilidad. Usted puede alcanzar los niveles que Dios ha propuesto para su vida. Sanidad, prosperidad económica, a donde quiera llegar, al nivel que desee, puede lograrlo si tan solo acepta el perdón de pecados y se libera del sentimiento de culpa y de condenación. Es un acto de fe. Es por la fe. Crea en el Señor Jesucristo. Acéptelo como su Salvador personal. Él es su Salvador
su sanador y su proveedor.